Gisele Bündchen no fue un accidente. Fue una corrección histórica. Durante años, la moda adoró cuerpos frágiles, miradas cansadas, belleza que parecía a punto de romperse. La industria lo llamó estética. El público lo llamó tendencia. Pero el sistema lo necesitaba por otra razón: control. Entonces apareció ella, alta, fuerte, respirando como si el mundo no pesara sobre sus hombros. Y de pronto, todo lo anterior empezó a verse viejo. Gisele no llegó para encajar. Llegó para desplazar. No pidió permiso. No explicó su cuerpo. No bajó la cabeza. La llamaron demasiado. Demasiado alta. Demasiado sana. Demasiado presente. En Nueva York le cerraron puertas con una sonrisa educada. En París la miraron como a un error de casting. En Milán dudaron. La industria no estaba lista para una mujer que no pareciera necesitarla. Pero la moda es cruel solo hasta que descubre dinero. Y cuando descubrió lo que Gisele provocaba en una pasarela, ya era tarde para detenerla. Con cada paso, enterró una era. Con cada contrato, redefinió el poder. No fue solo la modelo mejor pagada del mundo. Fue la primera en demostrar que la belleza podía ser dominante sin pedir disculpas. Que el cuerpo femenino podía ser fuerte sin perder deseo. Que una mujer podía controlar la narrativa sin destruirse en el proceso. Sin embargo, el precio fue alto. Porque cuando te conviertes en el estándar, dejas de ser persona. Cuando encarnas un ideal global, tu vida deja de pertenecerte. Esta no es la historia de una chica bonita que tuvo suerte. Es la historia de cómo una sola mujer obligó a la moda a mirarse al espejo, y no le gustó lo que vio. Gisele no cambió las reglas. Demostró que las reglas ya estaban rotas. Gisele Bündchen no creció soñando con París ni con Milán. Creció lejos del centro del mundo que luego conquistaría. En un lugar donde el cuerpo no era un discurso, sino una herramienta. Donde la fuerza no se discutía y la belleza no se medía en centímetros de cintura. Desde muy joven su físico llamó la atención, pero no de la manera correcta. No era delicada, no era etérea, no parecía frágil. Su altura sobresalía demasiado. Sus piernas no pedían perdón. Su presencia llenaba el espacio antes de que alguien pudiera decidir si lo merecía. Cuando fue descubierta, el relato clásico no funcionó. No había glamour inmediato. No hubo promesas fáciles. Solo una adolescente lanzada a un sistema que no sabía qué hacer con ella. En las primeras pruebas, las miradas se detenían un segundo más de lo habitual. No por admiración, sino por duda. En la industria, la duda es una sentencia. Las agencias no veían una musa. Veían un problema. Un cuerpo que no encajaba en los moldes heredados de los 90. Una energía demasiado viva para una estética que glorificaba el agotamiento. Gisele no parecía rota. Y en ese momento, eso era imperdonable. Viajó. Esperó. Escuchó silencios más largos que las respuestas. Aprendió pronto que el rechazo no siempre se expresa con palabras duras. A veces se manifiesta con sonrisas corteses, con promesas que nunca se cumplen, con llamadas que no llegan. Nueva York fue fría, no hostil. Peor, indiferente. Allí entendió que el talento no basta cuando tu existencia contradice el deseo del sistema. Pero había algo que no podían quitarle: la manera en que caminaba. No imitaba, no interpretaba, no suplicaba. Cada paso era una afirmación, cada mirada, una declaración involuntaria de independencia. Y aunque todavía no lo sabía, ese rasgo sería su arma más poderosa. Mientras otras aprendían a reducirse para encajar, ella nunca aprendió a hacerse pequeña. No porque fuera rebelde, sino porque no sabía cómo. Y en un mundo que exige adaptación absoluta, esa incapacidad se convierte en amenaza. Aún no era una estrella, aún no era un símbolo, pero ya era una anomalía. Y las anomalías, tarde o temprano, fuerzan al sistema a decidir: o las destruye o las convierte en ley. Gisele Bündchen llegó a Nueva York creyendo que el viaje era el premio. Pronto entendió que solo era la prueba. La ciudad no la recibió con violencia. La recibió con una lógica fría, matemática. Casting tras casting, el mismo veredicto silencioso. Demasiado alta, demasiado atlética, demasiado presencia para una industria que todavía adoraba la ausencia. En los estudios blancos, bajo luces implacables, su cuerpo parecía un manifiesto involuntario. No había fragilidad que vender.
No había hambre en la mirada. No había esa sensación de límite que la moda de los 90 confundía con poesía. Para muchos directores de casting, eso era un problema estético. Para otros, un riesgo comercial. Las negativas no venían acompañadas de humillación. Venían con frases suaves, casi amables. No es el perfil. Quizás más adelante. Interesante, pero no ahora. En la moda, el no ahora suele significar nunca. Mientras tanto, observaba. Aprendía el idioma del sistema. No el idioma hablado, sino el verdadero. El de los cuerpos aceptables. El de las miradas que bajan cuando no encajas. El de las decisiones tomadas antes de que cruces la puerta. Muchas habrían cedido. Habrían adelgazado más. Habrían modificado la manera de caminar. Habrían aprendido a desaparecer un poco. Pero Giselle no sabía actuar desde la carencia. No sabía representar fragilidad porque nunca la había vivido como identidad. Y eso la dejaba fuera de juego. Los días se volvían largos. Los apartamentos pequeños. El dinero escaso. La idea de regresar a Brasil empezaba a rondar como una posibilidad real. No como fracaso, sino como escape. Porque hay un punto en el que el rechazo deja de doler y empieza a cansar. Sin embargo, algo permanecía intacto. La forma en que ocupaba el espacio. Incluso derrotada, no parecía vencida. Incluso invisible para el sistema, seguía siendo imposible de ignorar cuando caminaba. Nueva York no la rompió. La clasificó como error. Y los errores, en los sistemas rígidos, no se corrigen, se esconden, se aplazan, se empujan fuera del marco. Pero lo que la ciudad no entendió entonces es que no estaba frente a un error. Estaba frente a una variable nueva, una que aún no sabía cómo leer. La moda seguía adelante sin ella. Pero ya había sembrado una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no era su cuerpo, sino el estándar? La industria no cambia por compasión, cambia por impacto. Y el impacto llegó una noche, en una pasarela donde el aire no era amable y la belleza no estaba pensada para agradar. El desfile no prometía redención, prometía tensión, oscuridad, ritmo violento, una estética que no buscaba gustar, sino imponer. En ese escenario, ella no apareció como modelo, apareció como presencia, no caminó, avanzó, no sedujo, dominó. Por primera vez, su cuerpo no fue leído como un error, fue leído como una herramienta narrativa. Cada paso tenía peso, cada movimiento parecía decir algo que la ropa sola no podía expresar. La pasarela dejó de ser un lugar decorativo, se convirtió en territorio. Esa noche, el sistema entendió algo que había evitado durante años, que la fuerza también podía ser belleza, que la salud podía ser deseable, que una mujer no tenía que parecer rota para resultar fascinante. No fue un casting afortunado, fue una colisión. Después de ese desfile, las miradas cambiaron, no porque se hubieran vuelto más generosas, sino porque se volvieron más prácticas. Lo que antes era demasiado, ahora era necesario. Lo que antes era un riesgo, ahora era una ventaja competitiva. La narrativa se reescribió con rapidez sospechosa. La misma industria que la había rechazado empezó a llamarla revolucionaria. El mismo sistema que dudó de su cuerpo comenzó a usarlo como símbolo de renovación. Pero hay un detalle que nunca se dice en voz alta. Ese momento no fue un regalo, fue una prueba extrema. Porque cuando una mujer cambia el lenguaje visual de una industria, deja de pertenecerle a sí misma. Se convierte en mensaje, en referencia, en estándar emergente. Y los estándares no tienen derecho a la fragilidad. A partir de ahí, todo se aceleró. Las portadas, las campañas, los contratos, la maquinaria se puso en marcha. Lo que había comenzado como un rechazo silencioso terminó en una adopción total. No por amor, por necesidad, porque la moda había encontrado algo que no podía ignorar sin quedarse atrás. Esa noche no nació una estrella, nació una nueva norma. Y cuando una norma nace, alguien tiene que cargar con su peso. No hubo un anuncio oficial, no hubo una despedida elegante. El heroín chic no murió, fue desplazado. Durante años, la moda había glorificado la fragilidad como si fuera profundidad. Cuerpos al borde del colapso, miradas vacías, belleza confundida con desgaste. No era solo una estética, era una narrativa completa sobre lo femenino. Cuanto más pequeña, más deseable.
cuanto más silenciosa, más sofisticada. Y entonces, de pronto, esa narrativa empezó a verse incómoda. Con cada aparición suya, algo se rompía sin ruido. Las editoriales ya no podían sostener el mismo discurso visual sin que pareciera forzado. Las campañas comenzaron a verse anticuadas junto a una figura que no pedía compasión, sino atención. No ofrecía vulnerabilidad como producto, ofrecía presencia. La diferencia no era solo física, era simbólica. El Heroine Chic hablaba de huida, ella hablaba de permanencia. Los diseñadores lo notaron primero, luego los editores, después los anunciantes, y finalmente, el público. No porque entendieran el cambio, sino porque lo sentían. Algo nuevo estaba ocurriendo y no se parecía a nada anterior. El cuerpo femenino dejó de ser tratado exclusivamente como un lienzo pasivo. Empezó a ser leído como fuerza en movimiento, no como objeto que se observa, sino como energía que ocupa espacio. Y eso alteró profundamente la relación entre moda y poder. Por primera vez en mucho tiempo, la industria se vio obligada a justificar sus elecciones pasadas, a explicar por qué había confundido sufrimiento con arte, a aceptar, aunque fuera de manera implícita, que había romantizado la autodestrucción. Ella no hizo discursos, no escribió manifiestos, no denunció nada, simplemente existió de otra manera, y esa existencia fue suficiente para exponer la fragilidad real del sistema. Pero todo cambio tiene una consecuencia. Si antes se exigía desaparecer, ahora se exigía rendir. Si antes se celebraba el agotamiento, ahora se explotaba la resistencia. El ideal no se volvió más humano, solo cambió de forma, y ella, sin buscarlo, se convirtió en el nuevo punto de referencia, en el cuerpo que debía sostener una promesa imposible: ser fuerte sin fallar, saludable sin descanso, poderosa sin perder control. El Heroine Chic había terminado, pero el precio del reemplazo apenas comenzaba a cobrarse. Cuando Gisele Bündchen entró en el universo de Victoria's Secret, la moda ya había entendido su poder. Lo que aún no comprendía era la magnitud del negocio que estaba a punto de desatar. Allí, el cuerpo dejó de ser solo símbolo. Se convirtió en capital. La pasarela cambió de tono. Dejó de sugerir distancia para imponer cercanía. Sonrisas amplias, energía atlética, seguridad sin disculpas. El espectáculo se volvió masivo, televisivo, global. Y en el centro de esa coreografía perfectamente calculada, ella no interpretaba un personaje, encarnaba un ideal rentable. No fue solo una ángel, fue la estructura completa del show: audiencia, ventas, narrativa, repetición. Cada aparición consolidaba una ecuación simple y brutal: presencia fuerte igual deseo, deseo igual consumo. La industria encontró por fin una fórmula que no solo definía belleza, sino que vendía sin fricción. Y cuando una fórmula funciona, se replica hasta el agotamiento. Las cifras crecieron, los contratos se multiplicaron, los calendarios se llenaron, y con cada temporada, el margen de error desaparecía. Porque cuando representas un ideal global, no puedes fallar, no puedes cansarte, no puedes desaparecer. Desde fuera, parecía el punto más alto. Desde dentro, era una maquinaria sin pausa. La imagen debía ser consistente, el cuerpo, impecable, la energía, inagotable, la sonrisa, siempre disponible. No había espacio para la ambivalencia, no había permiso para la duda. La perfección se convirtió en obligación. Victoria's Secret no creó su poder, lo canalizó, lo estandarizó, lo explotó, y al hacerlo, transformó a una mujer en un sistema que producía dinero, deseo y aspiración a escala industrial. Pero los sistemas no reconocen el desgaste, solo miden resultados. Con el tiempo, algo empezó a tensarse, no en el exterior, sino en la relación entre imagen y persona, porque cuanto más perfecta se volvía la representación, más distante quedaba la experiencia real. La máquina funcionaba, pero toda máquina exige mantenimiento, y nadie preguntó cuánto costaba sostenerla. Ser la número uno no significa tener control, significa ser indispensable. En el punto más alto de su carrera, Gisele Bündchen ya no competía con otras modelos, competía con una expectativa global. Cada contrato, cada campaña, cada portada
reforzaba una paradoja silenciosa. Cuanto más dinero generaba, menos margen tenía para decidir. La agenda se convirtió en una arquitectura rígida, viajes encadenados, horarios que no admitían pausa, un cuerpo tratado como recurso estratégico. No había espacio para la improvisación, porque la improvisación pone en riesgo la consistencia, y la consistencia era el verdadero producto. El sistema la celebraba como símbolo de empoderamiento. Pero el empoderamiento, cuando se mide en cifras, suele ocultar una forma distinta de control. No se imponía desde la prohibición, sino desde la dependencia mutua. Ella necesitaba la industria la necesitaba aún más, y en ese equilibrio, la libertad siempre es la primera en erosionarse. No había escándalos, no había colapsos públicos, no había excesos visibles. Todo parecía funcionar. Precisamente por eso, el desgaste era invisible. Se manifestaba en la repetición constante, en la imposibilidad de desaparecer sin afectar una cadena entera de intereses. Cada sí firmado eliminaba un posible no futuro. Cada éxito cerraba una salida. La narrativa dominante decía que lo tenía todo. Pero tenerlo todo no es lo mismo que elegirlo todo. La diferencia es sutil, pero decisiva, porque elegir implica poder renunciar, y en ese nivel, renunciar no era una opción sencilla. Mientras el público veía fortaleza, ella negociaba límites. Mientras la imagen proyectaba control absoluto, la vida real se organizaba alrededor de compromisos ineludibles. El cuerpo seguía siendo fuerte, pero la autonomía comenzaba a sentirse frágil. El precio de la cima no fue la caída, fue la imposibilidad de bajar sin consecuencias. Y cuando una mujer entiende que su valor está atado a su permanencia, la pregunta deja de ser cuánto más puede ganar. La pregunta se convierte en cuánto está dispuesta a perder para recuperar algo esencial. Hubo un momento en que el mundo creyó que la historia estaba completa. Belleza, éxito, dinero, reconocimiento. Faltaba solo una cosa para cerrar el círculo, una vida personal que pareciera igual de perfecta. Desde fuera, el relato era sencillo. 2 figuras públicas, 2 trayectorias impecables, 2 disciplinas que celebraban la excelencia. Pero la realidad nunca funciona como el imaginario colectivo, porque cuando 2 sistemas de alto rendimiento se encuentran, alguien tiene que ceder espacio, y casi siempre es la mujer. Durante años, la pregunta no fue si podía equilibrar amor y carrera. La pregunta real era otra. ¿Quién ajustaría su vida para que el equilibrio fuera posible? Porque el éxito no se comparte de manera simétrica cuando ambos mundos exigen prioridad absoluta. Ella había aprendido a negociar contratos, tiempos, expectativas externas, pero nadie te entrena para negociar la renuncia íntima, para decidir qué partes de ti se silencian para que la estructura familiar funcione, para aceptar que incluso la mujer más poderosa del sistema sigue siendo evaluada bajo criterios distintos. No hubo drama público, no hubo declaraciones incendiarias, solo decisiones tomadas lejos de las cámaras, reducir viajes, rechazar campañas, elegir presencia en lugar de expansión. Cada elección era leída como madurez, como evolución natural, pero también implicaba una redefinición profunda de identidad, porque cuando tu valor ha sido medido durante décadas por visibilidad, elegir ausencia es un acto radical. La maternidad introdujo otra dimensión. El tiempo dejó de ser solo recurso, se volvió irrecuperable, y esa conciencia alteró la relación con la industria de forma irreversible. Ya no se trataba de cuánto más podía ofrecer, se trataba de qué estaba dispuesta a proteger. El sistema, acostumbrado a su disponibilidad absoluta, comenzó a sentir el vacío. Y cuando una figura central reduce su exposición, el mito empieza a resquebrajarse, no por debilidad, sino por decisión. Por primera vez, la narrativa no la controlaba el mercado, la controlaba ella. Pero toda elección tiene consecuencias, y alejarse del centro nunca es un gesto neutro. Alejarse no fue una retirada, fue una reconfiguración. Cuando Gisele Bündchen redujo su presencia en las pasarelas, muchos lo interpretaron como el cierre natural de un ciclo. La industria siempre prefiere pensar que controla los finales. Pero esta vez no fue así. No hubo agotamiento visible ni reemplazo inmediato. Hubo una decisión estratégica, silenciosa y profundamente incómoda para el sistema.
porque el poder más difícil de gestionar es el que no busca atención. Sin desfiles constantes ni campañas omnipresentes, su imagen no se diluyó. Se concentró. Dejó de ser repetición para convertirse en referencia. Cada aparición puntual adquirió peso simbólico. Cada palabra, valor de posición. El volumen bajó. La influencia, no. Fue entonces cuando su voz comenzó a ocupar un espacio distinto. No como gesto publicitario, sino como postura sostenida. Medio ambiente, consumo responsable, relación entre cuerpo, salud y sistema. No eran temas nuevos. Lo nuevo era quién los enunciaba y desde dónde. La industria sabe cómo absorber la rebeldía cuando viene acompañada de dependencia. No sabe qué hacer cuando la rebeldía nace de la autonomía. Cuando alguien puede decir no sin que su mundo se derrumbe. Cuando el capital simbólico ya no necesita validación constante. Su figura dejó de funcionar como ideal aspiracional inmediato. Se transformó en horizonte ético. Y eso es mucho más difícil de domesticar, porque no se compra con una campaña ni se neutraliza con tendencia. No buscó liderar un movimiento, no intentó representar a nadie, simplemente sostuvo una coherencia. Y en un sistema construido sobre la velocidad y el reemplazo, la coherencia es una forma de resistencia. La moda siguió adelante, como siempre. Nuevos rostros, nuevos algoritmos, nuevos discursos. Pero algo había cambiado para siempre. La idea de que una mujer podía abandonar el centro sin desaparecer, que podía conservar influencia sin exponerse, que podía redefinir éxito sin pedir permiso. Ese fue su gesto más radical. No quedarse, sino irse sin perderse. La pregunta aparece siempre que una era termina. No porque necesite respuesta, sino porque revela una ansiedad colectiva. ¿Puede volver a existir alguien como ella? El sistema actual funciona de otra manera. No construye mitos, produce flujo, visibilidad fragmentada, atención breve, carreras aceleradas que nacen y se consumen en el mismo ciclo. Influencers, métricas, engagement, todo medible, todo reemplazable. La supermodelo, en cambio, era una figura lenta. Se formaba con repetición, con permanencia, con distancia. Su poder no venía de estar en todas partes, sino de elegir dónde aparecer. Y esa lógica ya no encaja fácilmente en un ecosistema dominado por algoritmos. Por eso muchos dicen que fue la última. No porque no existan mujeres bellas, influyentes o exitosas, sino porque ya no existe el tiempo necesario para que un mito respire. Ella emergió en un punto de transición, cuando la moda todavía podía imponer un rostro global, pero ya empezaba a sentir la presión de la democratización digital. Supo ocupar ese espacio intermedio como nadie, antes de que el sistema se fragmentara por completo. Las figuras actuales tienen alcance, pero rara vez tienen peso simbólico sostenido. No hay silencio alrededor de ellas, no hay espera, no hay ausencia que construya deseo. La supermodelo era una excepción organizada, una anomalía que el sistema protegía porque necesitaba íconos estables. Hoy, el sistema prefiere multiplicar rostros antes que sostener uno solo. Eso no significa que su legado haya quedado obsoleto. Significa lo contrario. Su figura funciona ahora como punto de comparación, como recordatorio de que el poder también puede construirse sin exposición constante, de que la influencia no siempre grita, a veces permanece. Tal vez no fue la última en sentido literal, pero sí fue la última en reunir todas las condiciones que hicieron posible ese tipo de dominio. Después de ella, el juego cambió. Y cuando el juego cambia, las leyendas dejan de nacer. Empiezan a archivarse. El verdadero legado no se mide en portadas ni en cifras. Se mide en lo que deja de ser obligatorio. Después de ella, el cuerpo femenino ya no pudo ser leído de una sola manera sin parecer obsoleto. La fuerza dejó de ser una anomalía estética. La salud dejó de verse como falta de profundidad. La presencia dejó de necesitar disculpas. Nada de eso ocurrió de forma inmediata ni perfecta, pero ocurrió. Su influencia no consistió en imponer un molde nuevo, consistió en romper la idea de que solo puede existir uno. Las generaciones que siguieron no heredaron su carrera, heredaron una posibilidad, la de no reducirse para encajar, la de negociar condiciones, la de entender que el valor no siempre crece con la exposición y que retirarse a tiempo también es una forma de autoridad.
En un sistema que premia la permanencia infinita, elegir el momento de salir se convirtió en un acto pedagógico. Mostró que la cima no es un lugar para quedarse, sino un punto desde el cual decidir. Y esa decisión cambió la conversación sobre éxito femenino, en la moda y fuera de ella. También dejó una lección incómoda para la industria. El poder no siempre se controla desde el centro. A veces se pierde cuando el centro deja de ser necesario. Y cuando eso ocurre, el sistema se ve obligado a repensar sus mecanismos de dependencia. Su figura permanece no como nostalgia, sino como referencia crítica, no para imitarla, sino para entender un principio esencial. La belleza no es obediencia. El éxito no es sacrificio perpetuo. La influencia no exige presencia constante. El legado, en su forma más pura, fue ese: demostrar que elegir también es una forma de poder, y que el poder, cuando es real, no necesita permiso. Gisele Bündchen nunca fue solo una imagen exitosa, fue una interrupción. Interrumpió una narrativa que confundía fragilidad con profundidad. Interrumpió una industria que necesitaba cuerpos obedientes para sostener su fantasía. Interrumpió la idea de que el poder femenino debía pagarse con desgaste silencioso. No ganó porque se adaptó mejor que otras. Ganó porque no se dejó reducir. Y cuando entendió que incluso la cima puede convertirse en una jaula elegante, eligió algo que el sistema no sabe procesar bien: retirarse sin desaparecer, permanecer influyente sin estar disponible, seguir siendo referencia sin aceptar el rol de monumento. Eso es lo que la vuelve incómoda incluso hoy. No encaja del todo en el relato de sacrificio, no ofrece una tragedia fácil, no confirma la fantasía de que el éxito femenino siempre debe doler. Su historia no enseña cómo llegar, enseña cuándo parar. En un mundo que exige visibilidad constante, su figura recuerda que el verdadero poder no siempre se muestra. A veces se administra, a veces se protege, a veces se guarda para uno mismo. La moda siguió adelante. Siempre lo hace, pero algo quedó irreversiblemente alterado. Después de ella, la belleza ya no pudo fingir que no tenía fuerza. Después de ella, el poder femenino ya no pudo fingir que no elegía. Y esa fue su victoria más silenciosa. No dominar una era, sino demostrar que ninguna era merece dominarte a ti.